Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Estamos otra vez, como todas las semanas, llevando un poco de luz a todas aquellas personas que, bueno, les gusta o tienen alguna empresa familiar, se dedican a la parte de derecho societario empresarial. Y bueno, hoy, sí, más allá de, bueno, de saludar a todos los que se van incorporando, un tema súper interesante. Tiene que ver con el tema de qué pasa, qué sucede, cuáles son los tips que tenés que tomar en cuenta a la hora de cerrar tu empresa, ¿no? Generalmente cuando una empresa no funciona, nadie se pregunta el por qué no funciona y cómo hacer el cierre. Como siempre digo yo, cuál es la partida de defunción de esa empresa. Porque así, como la partida de nacimiento, esto es de mi autoría, no es que se dice así, pero la persona jurídica igual barra sociedad, al igual que la persona humana, tiene una partida de nacimiento. Esa partida de nacimiento tiene que ver con el estatuto. Al igual que la partida de nacimiento, esta persona jurídica igual barra sociedad, un día de repente puede morir. Y esa partida de función es lo que hoy vamos a ver acá y vos tenés que escuchar, que tiene que ver con el tema de tres actos societarios, ¿sí? Que se dan en un solo paso, que tiene que ver con la disolución, la liquidación y la cancelación de la matrícula en el registro público. Entonces, bueno, te invito a que te sumes a este vivo, un vivo que siempre suelo hacer con mi gran socio Luciano Corbella, a quien mando un fuerte abrazo, que bueno, últimamente no lo están viendo, porque como ustedes saben, Luciano y yo recorremos todo el país. Y bueno, por cuestiones laborales, hoy Luciano está fuera de jurisdicción. Con lo cual, mando un fuerte abrazo a Luciano, que también nos saluda, y también a Martina, a Fanny, a todos los que nos están escuchando. Bueno, ¿qué estamos por empezar hoy a tener en cuenta en esta charla? ¿Sí? Así como es súper interesante que vos sepas cómo armar un negocio, cómo planificarlo y saber cómo se inicia una sociedad, que de esto hay millones de vivos, millones de charlas en YouTube, etcétera. También es interesante que hoy sepas cómo cerrar la empresa. ¿Qué sucede cuando una empresa no funciona? ¿Hay responsabilidades después del cierre de la empresa? Cuando yo hablo de la baja impuestos, que es la típica que sucede en Arca, ¿es lo mismo que muera la sociedad en materia de responsabilidades? Bueno, eso es lo que hablamos ahora ya a la brevedad. Dejanos tu mensaje, como digo siempre, por mensaje acá interno privado, por las redes y también obviamente podés contactarnos para que tratemos alguno de los temas que a vos te interesan como siempre lo hacemos. Aprovecho para saludar no solamente a quienes ya saludé, sino también a alumnos, exalumnos, empresas y clientes. Bueno, nos metemos de lleno, ¿sí? De lleno en este tema que es súper interesante, a mí me apasiona, porque pareciera ser que cuando la empresa no funciona y cuando le damos la baja en Arca, AFIP para aquellos que no entienden, la empresa ya está, ya se murió. Y como dije yo, la empresa no se muere así, la empresa se muere, ¿sí? Con lo que llamamos disolución, liquidación y cancelación de la matrícula. ¿En dónde? En el registro público. ¿Pero qué significa esto? ¿Qué es lo que yo quiero comentarles? Bueno, primero, antes de meternos en lleno en lo que es disolución, liquidación y las pautas a tener en cuenta, quiero que sepan esto. Cuando una empresa no funciona, el primer síntoma va a ser, obviamente, o generalmente puede ser que, bueno, primero haya un conflicto a nivel económico en la parte de que, bueno, obviamente no funcionó el negocio, como que el negocio, el objeto del SEAN no fue acorde a ese capital. Muchas veces pasa eso. A veces quieren cerrar la empresa porque, bueno, la quieren cerrar. A veces porque hay conflictos entre lo que son los familiares, porque si ustedes hablan o hacemos hincapié en una empresa familiar, que son las que suelo hacer yo recorriendo el país, ahí vamos a ver muchos de estos conflictos donde, por ejemplo, desaparece ese pater familia que siempre les hablo y de repente la persona, ¿sí?, que queda a cargo, los herederos que vienen a reemplazar a ese causante, obviamente no quieren seguir con la empresa y por eso se cierra. A veces también se cierra porque no hubo una buena planificación societaria, una planificación del negocio y, ¿por qué no, también una planificación patrimonial o sucesoria en caso de que sea una empresa familiar? Entonces, ojo acá, tiré un montón de temas,
Pero la empresa no siempre se cierra porque en lo económico no tengo con qué, digamos, solventarla y nadie hace aportes. También se puede cerrar por temas emocionales, justamente porque hay conflictos en los cuales no se pueden poner de acuerdo los socios, los accionistas, ¿sí? Los que forman parte. O de repente también antiguamente se decía, bueno, también puede ser porque no caminó el negocio en tiempo y forma, porque no se refleja en el negocio la realidad. Bueno, en fin, hay muchísimas cuestiones, ya vamos a ver, pero lo que me interesa es esto. Cuando el negocio o tu empresa no funciona, no es solamente decir damos la baja a nivel impositivo y suficiente, cierro a nivel contable. No, necesito de un abogado, de un asesor, seamos nosotros o quien a vos se te ocurra, para que puedas darle esa vuelta y hacer lo que te voy a decir ahora. Esta disolución, esta liquidación, esta cancelación de la matrícula, que ya vamos a ver qué significa esto, en el registro público, acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, IGJ, para que me entiendan, obviamente, tiene muchísimo que ver con la temática de lo que está sucediendo en la empresa. Yo tengo que ver siempre lo que les digo. Primero, antes de hacer un cierre, tengo que saber por qué llego a este cierre, cómo está mi empresa, cómo están los libros, ¿sí? Esto vimos también en la charla anterior y en muchas otras oportunidades en charlas que yo he dado, es decir, qué está sucediendo con el tema de lo que refleja un acta de asamblea, directorio, ¿sí? Realmente cuál es la causal, y acá sí me meto de lleno, por la cual cierra la empresa. Esa causal por la cual cierra la empresa figura en el estatuto. Cuando yo hago el estatuto, que yo dije que es la partida de nacimiento de esta empresa, lo que siempre les digo y es importante es que pueden haber cláusulas especiales que pauten alguna cuestión en materia de lo que es una disolución, la liquidación. Muchas veces se nombra el liquidador en ese estatuto o a veces no y lo hago posteriormente por actas. Lo que quiero comentarles a ustedes que me están escuchando y es importante es esto de que cuáles son las causales y el por qué cierra la empresa, ¿sí? Es muy importante que tomemos en cuenta el artículo, por ejemplo, 94 de la Ley General de Sociedades. Como bien les dije, puede ser que se cierre tu empresa por decisión de los socios, de quien la componen, ¿sí? Deciden cerrarla y listo. Puede ser que se venza el término por el cual se hizo la sociedad. Recuerden que cuando se vence ese plazo, hubo cambios en lo que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Recuerden que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, IGJ, teníamos el tema de que hubo una resolución antes del cambio de autoridades a cargo hoy el director de IGJ, Vítolo, donde había un plazo que era de 30 años para las sociedades constituidas acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este plazo ya no está vigente, recuerden que fue una de las nuevas resoluciones del 2024. Esto está en IGJ, en mi libro que hice con Luciano Corbela, Derecho Societario Teórico y Práctico, también tenemos estas cuestiones de toda la legislación por Editorial Estudio, que después pasó el chivo, en donde ustedes pueden ver que el plazo ahora, si bien no está determinado, acá en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como en la provincia de Buenos Aires, si se cumple, supongamos que ponemos 30, 20, 90, 99, como se usaba antes, el que quieran, también es una causal de disolución. Recuerden el artículo 94 de la Ley General de Sociedades. Entonces dijimos, decidimos nosotros socios cerrar la empresa, una causal. Segundo, se vence el plazo, ¿sí? No quiero prorrogarlo, no quiero reconducir. Se logra el objetivo por el cual yo quise formar mi empresa. Pérdida de capital, que fue una de las cuestiones que yo, hablando así a grandes rasgos al comenzar la charla, dije, bueno, obviamente no tenemos capital, no es suficiente el capital para el objeto que quiero desarrollar y obviamente si perdió el capital social es una causal de disolución. Declaración de quiebra, si voy hilando más fino, fusión de sociedad. Y bueno, las causales que dice el artículo 94 de la Ley General de Sociedades. ¿Por qué? Porque estas causales que son de la ley también no quitan que tenga unas causales contractuales, ¿sí? Los socios pueden prever en un contrato, ¿sí? Mejor dicho, en el estatuto de inicio, en esa partida de nacimiento, ¿sí? Algunas cuestiones o causales específicas que hagan a la disolución. Con lo cual, si lo hacen, ¿sí? Si lo pactan, también puedo considerarles causales, obviamente van a ser contractuales y no van a ser las que fija la Ley General de Sociedades, pero sí son causales. Entonces, ya sean por causas contractuales o por causas de la ley,
nosotros podemos disolver la sociedad. ¿Con hacer la disolución es suficiente? Esta es la pregunta del millón. ¿Cuántas empresas he visto? Y Luciano, que está del otro lado, también podrá decirlo. ¿Cuántas empresas he visto en las cuales disuelven, hacen el primer acto societario, pero no llegan a liquidarla, ni mucho menos cancelar la matrícula? Entonces, si no pasamos al segundo paso, valga la redundancia, que tiene que ver con la liquidación, que ya va del artículo 100 en adelante, que yo cancelo el activo, ¿sí? Y también me doy cuenta cómo está el activo, ¿sí? Cancelo el pasivo con el activo, etcétera. Cuando yo cancelo mi pasivo y veo el activo, esta fórmula que es contable, lo llevo al proceso de liquidación. Pero primero tengo que ver en qué situación está, cuál es la causa de la disolución que les nombré antes, que es la del 94. Entonces tengo, primer paso, disolución en materia legal, o vos que no sos abogado, para que sepas cómo hacer cuando cierra tu empresa. Y segundo paso, liquidarla, que va esto del artículo 100 en adelante de la Ley General de Sociedades. ¿Quién la liquida? Un liquidador, ¿sí? Ese liquidador tiene que estar nombrado, por ejemplo, en el estatuto. Caso contrario, ¿sí? Obviamente lo pueden nombrar después. La cuestión es que tiene que haber un liquidador, ¿sí? Y el principio general es que en esa liquidación de la sociedad, ¿sí? Para que todos me entiendan, en esa liquidación va a estar a cargo del órgano que administra y representa a la sociedad, ¿sí? Con el cual, ¿sí? Puede haber excepciones, ¿sí? Que obviamente fija la ley, pero en realidad muchas veces está a cargo de ese representante legal de la empresa. A mí lo que me interesa es que este liquidador, en materia de responsabilidad, va a tener las mismas responsabilidades que solemos hablar en muchos otros vivos o charlas, etcétera, que tiene que ver con el tema de actuar como el buen hombre de negocios. Artículos 54, 59 de la Ley General de Sociedades, 274, ¿sí? La responsabilidad de los liquidadores se rige por las mismas disposiciones que esos administradores. Recuerden que la empresa siempre tiene que tener al menos dos órganos importantes. Así como la persona humana tiene diferentes órganos para funcionar como persona, la persona jurídica igual barra sociedad también. Acuérdense que hay un órgano de gobierno, que si es una SA va a ser la asamblea, si fuera una SRL es la reunión de socios, al igual que si fuera una SAS. Y el órgano que representa y administra la sociedad, que es el que estuve hablando, es el directorio en la SA y la gerencia en la SRL y el consejo de administración en la SAS. ¿Por qué yo recuerdo esto? ¿Podría haber un tercer órgano? Sí, el de fiscalización, que puede estar o no, dependeremos. Pero a mí lo que me interesa es saber cómo funcionan los órganos, cómo es la unión, que esto lo hablamos en otros vivos, porque también todas las funciones, responsabilidades de un liquidador van a ir a las disposiciones de ese órgano de administración y de representación de la sociedad. Con lo cual, si yo no sé bien cómo funciona el órgano que representa y administra la sociedad, igual barra directorio, gerencia, consejo de administración en la SAS, poco voy a saber cómo debe actuar este liquidador, esta persona que se nombra para que de acá en más vaya cerrando la empresa. Entonces, en la disolución, primer paso, posteriormente la liquidación, vamos a ir después a algo muy importante. Cuando yo liquido, como dice la palabra, lo que se hace es ver cómo está el activo, ver cuál es el pasivo, hacer una partición, una distribución. Hay un balance especial. ¿Vieron que cuando hablamos de reorganizaciones societarias en su momento teníamos fusión, escisión, transformación? Bueno, para este caso también de cierre de la empresa hay un balance especial que puede coincidir o no con ese balance del cierre de ejercicio, pero hay un balance especial por el cual ustedes tienen que saber que se hace en este acto de liquidación de la empresa. Obviamente, cuando yo vea que tengo de activo, de pasivo y lo cancelo, el remanente lo voy a distribuir entre los socios. Y posteriormente a esto, lo que hago ahí sí es cancelar la matrícula. ¿Qué significa esto? Es decir, señores, al registro público igual barra IGJ, o si estás en provincia de Buenos Aires, personas jurídicas. Señores, lo que acá sí tenemos es el tema de que voy a decirle al registro público que voy a dar la muerte a esta empresa, que sería el cierre de la misma.
Cuando el registro público, IGJ en Ciudad Autónoma de Buenos Aires o persona jurídica de la jurisdicción que sea de la provincia o el resto del país, anota la disolución y liquidación de tu empresa, ahí recién podemos decir que cesa y termina la responsabilidad de las personas que integraban tu empresa. ¿Por qué esto es importante que dije al final? Cesa la responsabilidad de las personas integrantes, los socios que formamos la empresa. ¿Por qué es importante y por qué me apasiono? Porque acá se da la muerte de la empresa, de tu empresa. No se da, insisto, con la baja de impuestos solamente. Entonces, bueno, estas son cuestiones que si hilamos fino es todo lo que dice la ley, lo que dice el estatuto, etcétera. Obviamente es importante esto de decir, bueno, hay 3 actos societarios, disolución, liquidación y cancelación de la matrícula, importantísimos, pero a mí me interesan otras cuestiones también. No solamente tenés que tomar en cuenta qué dice el estatuto o, insisto, la personería completa de la sociedad, porque puede pasar que en el estatuto se fijaron algunas cláusulas, pero después cuando hubo una reforma, una modificación de estatuto, pasó lo mismo. Entonces yo cuando digo personería completa, como les digo en todos los vivos, me interesa que ustedes lo que tienen que hacer es fijarse si hay reformas, modificaciones o lo que sea, ¿sí?, en lo que respecta a tu persona jurídica, empresa, ¿sí? Uno siempre tiene guardado en el cajón el estatuto solamente y muchas veces a esa empresa le pasan cosas. Donde más te van a hablar esos socios, esos órganos que componen la empresa que recién te mencioné, como el de gobierno, representación y administración y o fiscalización, es en los libros societarios. Si los libros societarios no están al día, difícil es que yo pueda llegar a este paso, porque acá me está pasando algo que hago continuamente con Luciano recorriendo el país y generalmente no tanto recorriendo, me pasa mucho acá también en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto no quiero decir que solamente es en algunas jurisdicciones. Me pasó también el otro día en Pergamino, que mando un fuerte abrazo, que me están viendo los de las cámaras agrarias, que también estuvimos en la rural con Luciano, con todos nuestros clientes, que bueno, mando un fuerte abrazo. ¿Qué les pasa a ellos? Está pasando esto de que cuando quieren cerrar la empresa, cuando quieren tratar de cerrarla, piensan que es algo rápido o piensan que está todo bien. Y en realidad, cuando veo los libros, tenemos serios problemas. Quizás tengo autoridades recontravencidas y nunca se inscribieron. Me encuentro con un montón de balances que se den. Y acá es importante saber algo. Lo que les digo a ellos, ¿no? A estas cámaras tan importantes agrarias, más que nada pasa mucho en la parte agraria. Si yo no pongo al día, a esa empresa con los balances, ¿sí?, y con los libros y con todo lo que les fue pasando, no voy a poder cerrar la empresa. Con lo cual ese procedimiento, que parecía que era algo corto, termina siendo larguísimo, porque en realidad primero tuve que escribir, por ejemplo, reformas de estatutos que no se inscribieron, tuve que hacer diferentes balances que estaban hechos y no se presentaron. Tuve que poner al día libros, tuve que pasar acciones, capaz en el medio ventas, sesiones y no estaban bien redactadas en el libro de accionistas. Si yo no hago todo esto, es muy difícil que yo pueda llegar a la etapa final, que es el cierre de la empresa. Entonces yo que te quiero decir es lo siguiente: para que vos, que estás del otro lado, cierres tu empresa, lo que necesitas es que esté al día tu empresa. Entonces algo que termina siendo fácil según la ley, porque te dicen, bueno, seguís estos pasos y listo, o sea, cancelás el pasivo, ves el activo y distribuís, no es tan simple, porque obviamente necesitas de un asesoramiento legal en sociedades, ya sea de quien sea, nosotros o quien te habla. ¿Por qué? Porque si no, difícil va a ser que llegues a esa etapa. Muchas veces quieren cerrar la empresa y lo que termina sucediendo es que no la pueden cerrar y me dicen, pero ¿cómo? Hace 4 años que la quiero cerrar y no la cierro. Bueno, sí, obviamente tu empresa tiene bastantes informalidades, difícil vas a poder cerrarla. Ni hablar si hay conflictos societarios. Entonces, ¿qué quiero decir acá? Hay muchísimas cuestiones que no vienen al caso, pero que sí a su vez tienen mucho que ver y hacen mucho ruido. O sea, está bien la disolución, está bien la liquidación y cancelación de la matrícula, son los pasos legales o contractuales que tenés que seguir para cerrar tu empresa. Está bien que des la baja de impuestos, porque la visión es integral. Recordá que la responsabilidad no cesa hasta que no se cancele la matrícula, hasta que el registro público me diga, hasta acá llegamos. Tu responsabilidad como representante legal de la sociedad va a ser hasta ese día, que es lo que le da oponibilidad a terceros. ¿Qué me interesa que sepas acá? Que también hay cuestiones entre socios
hay acuerdos entre socios que tengo que ver, que tengo que descifrar, que esto se hace en el cierre de la empresa. Y que todos piensan que son 3 actos acá, como dije recién, y ya está. ¿Y para qué vamos a ir a abogados? ¿Y para qué voy a ir a un contador si esto es fácil? Lo hago y listo. No, no es tan así. Hay que ver si hay acuerdos, si esos acuerdos se terminaron. ¿Cómo me voy? ¿Cómo me desvinculo de este socio o ese convenio o ese pacto de sindicación de acciones, por ejemplo, etcétera? Entonces, si yo no tengo en claro que es un combo, que yo tengo que ver no solamente la personería completa de la sociedad, sino los acuerdos entre socios. Tengo que ver también si ese paterfamilia, si llega a ser una empresa familiar, desapareció y se hay herederos o no. Tengo que ver también qué pasó, si hubo alguna vez alguna planificación de esta empresa, porque si no también tengo que planificar su cierre. Atención acá, no es solamente planificar el negocio a seguir, sino que es planificar el cierre, así como planifica una persona humana, ¿sí? ¿Qué hacer de acá en más cuando nace, ¿sí? O cómo va a actuar, ¿sí? Esta persona. También tengo que planificar, como hacen las personas humanas, qué pasa el día que desaparezca el paterfamilia o el fundador de esa empresa. Hay sucesión, hay planificación sucesoria. ¿Qué sucede con las sociedades? Porque muchas veces ante este tema, que ya lo hemos hablado, ante la falta de planificación, ante la falta de determinados conceptos, como qué es la figura de un fideicomiso, por ejemplo, qué es la figura de estos acuerdos societarios, qué es la figura, ¿no es cierto?, de estas actas, de estos órganos que representan en tu empresa, que nadie las hace, que piensan que con una que hacen el balance o tratan un acta de asamblea en el año suficiente, por mal asesoramiento obviamente de abogados, etcétera, y que esto pasa mucho, piensan que ya está. Cuando llega a un tema tan importante como el cierre de tu empresa, estamos en más que serios problemas. Entonces, bueno, lo que yo hoy quiero que ustedes se queden es no solamente con el concepto, porque si no para eso voy a la facultad, doy clases, digo disolución, liquidación, cancelación de la matrícula y se terminó. Quiero que se queden con esto de que hay mucho más atrás de esto. Hay un tema de trabajo pero muy minucioso, muy tedioso, que solemos hacer, por ejemplo, con Luciano, que es esto de decir, bueno, emparejemos la empresa, emprolijémosla, para poder cerrarla. Esto ojalá se haga rápido, pero a veces no pasa. Si no pasa es porque tu empresa no está bien llevada a cabo en materia de libros, tu empresa no tuvo una buena planificación y bueno, también tenemos muchos acuerdos que destruir, por ejemplo, tenemos que ver también qué pasa en el medio con la parte contable e impositiva, porque como bien te insisto, la parte impositiva, la baja de impuestos es importante, pero no hace a la muerte de tu empresa. Hasta acá, muy importante el tema de los 3 actos societarios a seguir: disolución, liquidación, cancelación de la matrícula. Hasta acá muy importante saber que aparte de una personería completa tenemos lo que es acuerdos entre socios. Hasta acá muy importante saber que necesitamos sí o sí de un asesoramiento legal y también, ¿por qué no?, de otras áreas profesionales para poder cerrar la empresa, y que cerrar la empresa muchas veces no significa directamente dar la baja de impuestos, significa cesar con la responsabilidad de estos órganos para que después el día de mañana, si sigue algún tema en cuestión, juicios, etcétera, no tenga un dolor de cabeza, como bien dicen los abuelos. Bueno, esto es para mí sumamente interesante, es apasionante. Tenemos mucho de este material. Bueno, igual agradezco, a todos los que se van incorporando, gracias por estar. Si a alguno le ha pasado, si quiere cerrar su empresa o si quiere hacer un comentario, a todos los que nos saludaron o me saludaron, los ofrezco a que hablen, no hay ningún problema. Y si no, a vos que estás del otro lado, que siempre nos ves, que esto queda grabado, nos haces tus comentarios y nos pedís los temas a tratar. Cuando vos querés subsanar un conflicto para cerrar tu empresa, no tenés más que ver este vivo, ¿sí? Y a su vez también encontrarnos en las redes sociales, que hay muchísimo material, entre esos nuestro libro con Luciano Corbella, a quien mando un fuerte abrazo, que está obviamente ahora en otra jurisdicción por trabajo. Hicimos un libro que tiene que ver con derecho societario teórico práctico, que habla también de este tema, hecho por Editorial Estudio el año pasado, en el cual está sumamente actualizado porque se va actualizando de manera digital con todas las últimas resoluciones del registro público, entonces IGJ o Provincia de Buenos Aires. Y como les digo yo,
no es más que no solamente agarrar una lapicera y un papel y decir, bueno, cierro la empresa, despido, hecho. No, hay mucho más de esto, hay mucho más atrás de esta lapicera. Y para eso es importante que tomes en cuenta la charla de hoy. Por eso agradezco a todos los que se fueron incorporando. Espero que este tema les haya sido de súper utilidad. Y como siempre les digo, esta semana, que es una semana donde hay mucha gente que está en feria judicial, pero igual han trabajado, hubo bastante movimiento. Nosotros igual trabajamos muchísimo, bueno, con gente, bueno, de la rural en la exposición, que mando un fuerte abrazo a todos los que nos están escuchando y viendo, y ya vamos a estar de vuelta por allá, por zonas campestres. Pero más allá de eso, quisiera que sepan que cualquier inconveniente estamos a disposición, saben que nos pueden consultar. Aprovecho para pasar un chivo: la Escuela Jurídica F, que está en mi otro canal de Instagram, que es una escuela que fundé hace un tiempo, están abiertos cursos particulares a medida. Ya vamos a sacar los generales, como siempre hacemos en la introducción o el ABC en materia societaria, etcétera, pero hay a medida. Nos preguntan por privado lo que quieran, y desde ya muy agradecidos. Bueno, agradezco a todos los que se incorporaron. Gracias por estar. Y la semana próxima volvemos con algún que otro tema que ustedes nos mandan, para, bueno, también ser compañeros de ustedes y tratar lo que a ustedes también les interesa. Gracias por estar. Que tengan un lindo, buen fin de semana y buen comienzo nuevamente de actividades aquellos que están de vacaciones. Chau, chau.